desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a seguir platicando sobre sincronización, vamos a continuar con el curso y esta vez vamos a empezar revisando un poco de las ideas y principios detrás de la modelación basada en agentes autónomos. Vamos a utilizar NetLogo, digo, ya lo utilizamos para la parte de autómatas celulares, pero no habíamos hablado de modelación basada en agentes en este curso. Entonces, tenemos que hablar un poquito sobre de qué va la modelación basada en agentes. Y vamos a revisar un modelo que simula las libélulas que se sincronizan. Y hay allí una parte interesante que es pues habíamos visto este mecanismo que proponen Mirolo y Strogatz para la sincronización de estos bichos, y vemos que hay uno que es más efectivo, ¿no? Entonces el mecanismo de Strogatz-Mirolo era un poco si notas que hay alguien encendido, entonces trata de alcanzar su fase, ¿no? Modifica la fase de tu oscilador de tal forma que trates de alcanzar, ¿no? Hay una epsilon que da un empujón, da un salto. Y en este caso vamos a proponer, se propone otro mecanismo que es espera hasta el momento en que casi vuelven a disparar, ¿no? Los vecinos. Y aquí la parte interesante es que pues depende de cuántos vecinos te basten para estimular, ¿no? Es decir, pueden no bastar uno o dos y que necesiten tres o cuatro, o puede bastar con uno solo, y la otra es hasta dónde percibes, ¿no? Porque puedes estar en una vecindad donde todos están apagados y no prenderte hasta que ves el estímulo, ¿no? Entonces, está bastante interesante. Digo, no contradice del todo el resultado que tienen Mirolo y Strogatz, pero sí es un poco distinto, ¿no? Entonces tenemos que revisar un poco de la teoría de la modelación basada en agentes. Vamos a revisar el modelito y si nos diera tiempo revisamos otro tipo de sincronización, que es como lo que tenemos acá atrás, que son el comportamiento de tipo enjambre, o swarming le llaman en inglés, que son estos comportamientos colectivos de ciertos bichos, y cómo lo podemos modelar esa sincronización de movimientos con modelación basada en agentes, ¿no? Entonces vamos un momento al pizarrón electrónico y regresamos. Ok, entonces vamos a platicar un poco. Vamos a platicar un poco sobre modelos basados en agentes. ¿Qué son? ¿Qué esperamos de ellos, no? Y de qué van, ¿no? Entonces, de entrada se trata de modelos computacionales, ¿no? Y en términos de modelación computacional, pues son modelos discretos, o corresponden a modelos discretos, ¿no?
no podemos hablar de sistemas continuos en la computadora. Se pueden simular desde luego con una cantidad suficientemente grande de elementos o una cantidad suficientemente grande de puntos en la malla de tiempo, pero no son sistemas continuos, son sistemas discretos, ¿no? Discretos en tiempo y discretos en espacio y discretos probablemente también en el espacio de estados, ¿no? Aunque podemos simular estados continuos. Eso ya depende del fenómeno, pero digamos, eso es un poco la idea. Eh, eh, por otro lado, se trata de simulación directa. Esto significa que la dinámica se modela cual si estuviera ocurriendo sincrónicamente, y de lo que se trata es de no perder demasiada información, haciendo más sencillo el modelo de lo estrictamente necesario. Cuando incluso, ¿no? En las clases y en las pláticas, cuando vemos alguna introducción a la modelación matemática, siempre va a surgir esta idea de que son mejores los modelos más sencillos, y toda esta discusión de el principio de la navaja de Occam. eh, pero en el caso de modelación basada en agentes, eh, no vamos a estar en el entendido de tratar de quitar la mayor cantidad de parámetros posibles, porque entonces va a ser inmanejable, o de representar con menos variables, porque si no también se vuelve una cosa terrible, o de normalizar las poblaciones en ciertos... No, aquí queremos reflejar heterogeneidad, queremos reflejar comportamientos emergentes, queremos observar variaciones de la dinámica en el tiempo. Entonces, modelación basada en agentes, se trata de recuperar un montón de la riqueza dinámica de los sistemas que estamos estudiando, de recuperar cierta capacidad de reproducir comportamientos globales que dependen de comportamientos locales, pero que no están estrictamente determinados por esos comportamientos locales, sino que es una determinación en última instancia. Entonces, queremos estudiar comportamientos emergentes, queremos tener muchos parámetros libres como mecanismos para proponer mecanismos de control, ¿no? En experimentos numéricos, ¿no? Entonces, es distinto, pues, incluso de los modelos basados en autómatas celulares. Pero ¿de qué va? ¿De qué cosas son los agentes? ¿Qué significa tener un modelo basado en agentes? Entonces, un modelo basado en agentes tiene esencialmente tres partes. Eh, una es el conjunto de componentes individuales, que son los agentes. Una segunda parte es el espacio donde ocurre la dinámica, que casi siempre se le llama el medio o el mundo o el ambiente. Y eh, las reglas de interacción, ¿no?
La mayoría de los modelos que vamos a estar viendo tiene ciertas reglas de interacción generales, globales, y otras reglas de interacción locales, ¿no? Y de las reglas de interacción locales emergen comportamientos globales. Ahora, ¿qué cosas son los agentes? Pues son instancias, ¿no? O objetos. Eh, Hablando computacionalmente, ¿no? Pero en general, que tienen distintas propiedades, que son, corresponden a clases, que les heredan ciertas eh, métodos, propiedades y funciones, pero nos van a interesar ciertas características generales de estos agentes. Primero, nos interesa que sean interactivos, que puedan interactuar entre sí y que puedan interactuar con el medio ambiente. Nos interesa que sean proactivos, es decir, que busquen algún tipo de objetivo, incluso si es un objetivo generalizado, como no morirse, ¿no? O alimentarse o lo que sea, ¿no? Pero son proactivos. No es que la dinámica simplemente ocurre, sino que los agentes hacen que ocurra. Nos interesa cierto grado de racionalidad acotada, que tiene que ver con una generalización de toma de decisiones. Cuando usamos modelación basada en agentes para modelar o para simular dinámicas sociales, allí no hay ningún problema con hablar de racionalidad acotada, ¿no? Podemos pensar, y esto proviene de una cosa, de una de las ideas de la teoría de juegos, ¿no? En la teoría de juegos se trata de modelar conflicto y cooperación en actividades humanas, principalmente en cuestiones económicas, pero se puede generalizar a otro tipo de cosas, ¿no? Pero la teoría de juegos clásica supone que todos los involucrados, todos los jugadores, tienen la misma cantidad de información, que es una información completa, y que eso les permite tomar una decisión relativamente racional, ¿no? O racional según ese estándar. Y lo racional es también es contextual, pues, pero tiende a aumentar cierto tipo de ganancia, ¿no? Individual. Y hay un problema que surge cuando tienes más de dos jugadores, ¿no? Que es bueno, hay una en cuanto a la función de pago que se le llama, ¿no? O de, o de, o de beneficio, ¿no? Cómo diferencian el beneficio colectivo del beneficio individual, eh, eh, porque no siempre, o la mayoría de las veces, en ámbitos reales, no estamos no hay una consonancia necesaria entre el beneficio personal y el beneficio colectivo. Entonces, ¿cuál es lo más racional? Beneficiar al colectivo, beneficiar al individuo. Entonces ahí distinguen dos tipos de racionalidad, pero aquí ni siquiera estamos en esa discusión. Acá lo que estamos diciendo es que nuestros individuos tienen información únicamente local y que nadie tiene información completa sobre el sistema, sobre el comportamiento del sistema en general. Entonces,
los agentes toman decisiones en términos de esa información local. A eso se le llama racionalidad acotada, ¿no? Con esa información local tratan de buscar esos objetivos y para ello interactúan con los vecinos y con el entorno. Entonces hay distintos problemas donde esto empieza a sonar raro. Por ejemplo, cuando modelamos cuestiones de epidemiología o aún más cuando modelamos comportamiento animal, ¿no? Porque suponer que hay un comportamiento racional acotado en un grupo de lobos que están cazando algún animal, pues suena extraño, ¿no? Entonces, llamémosle proactividad a la búsqueda de objetivos y racionalidad acotada a la toma de decisiones generalizada con información únicamente local e imperfecta, incompleta. En ese sentido, digo, más allá de del uso y abuso de las metáforas, en ese sentido hablamos de racionalidad acotada. Ahora, el medio, el ambiente, puede tener distintas formas que ahorita vamos a comentar, y las reglas de interacción pues justamente son de tipo local, ¿no? Las reglas de interacción te permiten interactuar con pues únicamente los vecinos en tu entorno, ¿no? Y con el espacio en tu entorno. Ahora, esto se parece mucho a los autómatas celulares, pero aquí vamos a tener algo peculiar que es la última propiedad que van a tener los agentes, que es la movilidad. Entonces, los agentes se mueven, ¿no? Y en muchos de los ejemplos que vamos a ver, se mueven como si fueran caminantes aleatorios, aunque depende del contexto y en general a mí me parece que si se trata de algún tipo de investigación es mala idea usar caminantes aleatorios, pero digamos es lo más inmediato, es lo más sencillo y vamos a ver muchos ejemplos donde los agentes se mueven como si fueran caminantes aleatorios. Hay otros algoritmos de movilidad mucho más sensatos, mucho más razonables, pero no vamos a ahondar demasiado en eso en este curso. Ok. Entonces, de entrada, pues es una forma de modelar que es distinta a las ecuaciones diferenciales, que te permite introducir cosas, ruido estocástico en el comportamiento del sistema, más o menos sencillamente, pero que sigue reglas que pueden ser deterministas en última instancia o deterministas locales, ¿no? Entonces es una cosa bastante interesante. En alguna plática que me invitaron a dar alguna vez, yo le llamé a esta metodología la navaja suiza de la modelación, ¿no? No es una sola herramienta, ¿no? Puedes introducir ideas de, por ejemplo, el rollo markoviano que estuvimos viendo. Puedes introducir cuestiones de sistemas de procesos estocásticos, introducir ideas que provienen de la dinámica de ecuaciones diferenciales
o de la dinámica de ecuaciones en diferencias, ideas del propios autómatas celulares, de redes, etcétera, ¿no? Entonces es una cosa bastante completa en ese sentido, ¿no? Te permite usar varias herramientas. Y parte de eso se refleja en cómo definimos el ambiente. El ambiente que nosotros vamos a estar manejando en muchos ejemplos es una retícula cuadrada, regular, ¿no? Eh, como en el caso de los autómatas. Pero podría ser una cuadrícula hexagonal, etcétera. Aquí estamos hablando de un mundo en 2 dimensiones. Podría ser una retícula en 3D, ¿no? Igual regular o no regular. Podría ser que la dinámica esté ocurriendo sobre una red, ¿no? A esto se le llaman ambientes basados en red. O en aras de tener más realismo, podríamos montar toda la dinámica en la salida de un sistema de información geográfica. ¿No? El sistema de información geográfica nos da cierta cantidad de datos y esos datos van a ser los puntos de nuestra retícula, ¿no? Entonces, aquí también hay bastantes cosas de herramientas computacionales que podemos usar y que pues es importante tener en consideración para eh, tener una cosa más completa, ¿no? Ok. eh, entonces, hay muchas ventajas cuando estamos haciendo algún modelo que implica tener mucha interacción, ¿no? Acoplamientos fuertes, movilidad chistosa, ¿no? Eh, Propiedades que no podemos desechar. Eh, es una buena opción en esos casos. Pero todavía dentro de la comunidad de gente que hace modelación, particularmente en México y en algunas otras partes del mundo, pero particularmente en México y en España, hay mucha reticencia todavía contra la modelación basada en agentes, porque es un método computacional que todavía parece medio mágico, ¿no? Eh, y aquí entra un poco el rollo del NetLogo, pero antes de entrar a esa discusión, sí quiero platicar un poco sobre las objeciones, ¿no? Y hay dos objeciones muy frecuentes. La primera es, ¿y dónde quedó la matemática? ¿No? ¿Por qué tu modelo no tiene ecuaciones? ¿No? No tiene ecuaciones porque no necesita ecuaciones. Pero se puede reformular los modelos utilizando ecuaciones diferenciales para algunas partes de la dinámica, ¿no? Se puede, si tienes un ambiente basado en redes, puedes hacer la descripción matemática de ese ambiente utilizando lo que sabes de teoría de redes, ¿no? Se puede dar una explicación matemática más o menos a trozos de la dinámica, pero no hay un puente bien determinado que eh, traduzca lo que estamos haciendo en modelación basada en agentes completamente a un lenguaje matemático. No hay aún una teoría de agentes, ¿no? Hay buenas prácticas computacionales, ¿no? Y hay mucho uso de estas herramientas en campos bien interesantes como la antropología, la economía y la sociología.
Entonces, mucha gente que dice, ¿y dónde quedaron las matemáticas? Alguna vez en un congreso, una profesora, terminando yo de dar mi plática, era una plática de un modelo basado en agentes, terminando de dar mi plática, pues es usual, ¿no? Que digan, a ver, alguna pregunta y me dice, yo tengo una pregunta, ¿por qué si estudiaste matemáticas, estás haciendo estas cosas? Pues siguen siendo matemáticas, ¿no? Siguen siendo matemáticas, nada más que hay que ponerse a trabajar, a desbaratar el método y encontrar una buena explicación y teoría matemática que refleje estas cosas. Eso todavía no lo hay, aunque hay bastantes intentos de gente que parte, por ejemplo, de cadenas de Markov y dice, bueno, estos modelos utilizados en tal contexto parecen o se pueden portear a cadenas de Markov, pero no todos los modelos en agentes se pueden explicar como si fueran cadenas de Markov. Hay otros que dicen, bueno, estos que se usan en economía se pueden ver como un tipo especial de juego que le vamos a llamar juegos evolutivos, cooperativos y no cooperativos, ¿no? Pero no todos son así, justamente porque los mecanismos de toma de decisiones no son tan directos como en la teoría de juegos. Entonces, hay algo ahí en medio de estos dos extremos de cosas aleatorias y cosas de decisiones que todavía necesitan explicarse. Y que es muy simpático, ¿no? Que esto relaciona esas dos áreas que de otro modo quizás no las hubiéramos relacionado tan fácilmente, ¿no? No lo sé. Pero, digo, ahí está esa objeción y ahí está el trabajo que se está haciendo para avanzar sobre esa objeción, ¿no? Eh, eh, Otro tipo de objeción usual es, pero bueno, a ver, ¿cómo determinas cuán... y estas ya son más cosas técnicas, ¿no? ¿Cómo determinas cuándo es un tamaño suficientemente grande de la población de agentes como para decir es un muestreo decente, ¿no? Como para reflejar cierto fenómeno real, ¿no? Hay ciertas heurísticas que se han estado abordando ahí que tienen que ver con problemas inversos, pero que al final se reducen a pues si empiezas a ver comportamientos emergentes, comportamientos eh, repetitivos en después de tantas corridas, entonces ese quizás sea un buen umbral para detenerse, ¿no? Entonces, no son condiciones tal cual, pero sí son heurísticas que se han desarrollado conforme se han ido trabajando estos modelos y ya, ¿no? Entonces, ese es el estado del arte, ese es el cómo están ahorita, ¿no? Entonces, sí, hay un montón de quejas, ¿no? Pero, pues en su momento hubo un montón de quejas sobre el cálculo, en su momento hubo un montón de quejas sobre la teoría de grupos, entonces, en su momento hubo mucha emoción sobre la teoría de catástrofes y pues a lo que fue a resultar, ¿no? Entonces, digo, tiene sus ventajas, tiene sus puntos flacos y así hay que tomarlo. Todas las críticas que se hagan sobre algún tipo de herramienta pues se tienen que tomar con pinzas y analizar cuidadosamente. Entonces, vámonos a la
computadora para revisar el modelo y vamos a continuar. Entonces, vamos a estudiar un modelo que trata de simular la dinámica de las libélulas que se sincronizan en NetLogo. Este es el programita del NetLogo. Ya lo usamos para lo de Belousov-Zhabotinsky. Pero hay algunas cosas que es importante señalar acá. Porque también, ¿no? Dentro de la misma comunidad que hace modelación basada en agentes, a veces hay mucha reticencia a usar NetLogo. Y hay mucha gente que todavía prefiere desarrollar desde cero sus propias simulaciones, ¿no? Y que tienen sus propias bibliotecas escritas en C o en Python o en el mismo Java, ¿no? Entonces, ¿por qué usar algo que ya está montado? Tiene cosas interesantes NetLogo. Primero, tiene una sintaxis muy sencilla. Segundo, tiene muchas extensiones porque hay mucha gente, ya hay una comunidad bastante grande trabajando en ello, y es gratuito. Es un software pensado en para ser utilizado en un contexto educativo, ¿no? No está pensado en el contexto de hacer investigación, pero mucha gente que hace investigación utiliza NetLogo. Entonces, en ese sentido también se ha ido desarrollando metodologías y otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué defectos sí tiene NetLogo? Pues corre en Java. Entonces hace bastante mal uso de la memoria, pero las simulaciones las puedes ver en tiempo real. Cosa que no es tan fácil hacer con otras opciones. Aunque siempre puedes programar tu biblioteca, que digo, y seguramente en C++ es bastante más sencillo de manejar la memoria, ¿no? Sencillo en el sentido de que puedes hacer más cosas con menos memoria. Ahora, las máquinas en las que estamos trabajando realmente no son tan pobrecitas. Entonces, como que meterse a rascarle que no es tan buen manejo de memoria porque hace en 20 segundos lo que debería hacer en 10 segundos, es un poco quisquilloso. Si no estamos en una clase de optimización de procesos algorítmicos computacionales, ¿no? Entonces, por eso nosotros preferimos usar NetLogo en lugar de desarrollar cosas desde cero, ¿no? Queremos aprender a modelar sistemas biológicos, no nos interesa tanto aprender a optimizar procesos computacionales, ¿no? Entonces, cualquier modelo de NetLogo tiene esta pestañita, tiene estas tres pestañitas. En una tenemos el código, en otra tenemos una explicación y en otra tenemos la visualización de la simulación, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Simula cierto tipo de libélulas que se sincronizan y propone dos mecanismos de sincronización. Uno es ambos consisten en cambiar el propio ritmo cuando percibes que alguien más está disparando, ¿no? Digo, hablando en términos de lo que dice el artículo de Strogatz, si tú ves a algún vecino que está prendido, tienes de dos posibilidades, o
tú conoces tu propio ritmo, ¿no? Entonces, o te adelantas para tratar de alcanzar el siguiente disparo del vecino, o te detienes un poco a esperar a que casi dispare el otro para tratar de hacer match con este. Vimos en el modelo de Miró los Trogats que el tiempo de sincronización estaba directamente relacionado con la cantidad de individuos en el conjunto de osciladores, y en este caso pues vamos a tener una población de osciladores. En los modelos estos de NetLogo se les llama tortugas a los agentes, y a los elementos del espacio, del ambiente, se les llaman parches. Entonces, en esta primera parte lo que se hace es darle condiciones, darle propiedades generales a los agentes. Ese es el Turtle Zone. Y aquí vamos a tener 4 propiedades. El primero es un reloj interno, que ese es el que va marcando el ritmo. Es el que va a marcar cuándo va a prender la libélula, ¿no? Cuándo va a ser flash. Cada uno tiene un umbral, que digamos es el tiempo que tarda en subir la curvita esta de Strogatz desde el 0 hasta el 1, ¿sí? Ese es el umbral. Cuando llega al 1, que está prendido, ¡pop!, se apaga, ¿no? Reset level es la cantidad de tiempo que se puede disminuir o aumentar en el propio reloj cuando hay un estímulo externo que te obliga a modificarlo, ¿no? En este caso, que alguno de los vecinos esté prendido. Ahora, el window es una cantidad de tiempo en la que se puede corregir el ritmo, ¿no? Pasado ese tiempo, ya no hay ninguna corrección, ¿no? O sea, si tú lo ves después de ese tiempo, el estímulo ya, ¿no? Es en efecto un sistema excitable, ¿no? Como lo estuvimos discutiendo la vez pasada. Entonces, cualquier modelo de NetLogo tiene esencialmente 2 métodos. Uno llamado setup, que es el que inicializa las variables e inicializa las propiedades de los agentes, y Go, que es el que propiamente lleva la dinámica. Go y setup pueden tener asociados o submétodos o métodos auxiliares eh, para hacer cierto tipo de cosas, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, este recolor aquí, que ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Para darle valores a las variables se utiliza esta cosa, esta sentencia set, y vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Siempre en el setup hay que incluir al principio clear all y al final reset ticks. Clear all limpia todo, es decir, pone todas las variables en 0, quita las tortugas del espacio. Si está coloreado el espacio, lo pinta todo de negro, ¿no? O sea, lo pone todo como si no hubieras hecho nada. Y reset ticks limpia la memoria, desde luego, ¿no? Reset ticks pone el reloj en ceros. Aquí todas las simulaciones tienen acá esto que dice ticks, y ese es el reloj de la simulación. Entonces, eso siempre se tiene que poner. Ahora, la segunda parte aquí dice crear tortugas
y llama a esta variable number, que esa la define el usuario con este deslizador que va desde 0 hasta 2000, ¿no? Entonces podemos tener hasta 2000 bichos. A esas tortugas se les van a dar ciertas propiedades. Se les da una posición, que es este set XY. Se les da una forma, que en este caso se llama mariposa. Se pone su reloj en algún aleatorio alrededor de esta otra variable llamada cycle length, que es este deslizador de aquí, ¿no? Este determina qué tanto va a durar el ciclo entre que están apagadas y se prenden. El umbral va a ser flash length, qué tanto dura el flashazo. Puede durar un tick o 2 o 3 hasta 10 ticks, ¿no? Los ticks son los pasos de la simulación. Ahora, tenemos aquí un selector que dice estrategia, y tenemos la de retraso y retrasar y avanzar, ¿no? Que es lo que les comentaba hace un momento. Si la estrategia es de retraso, entonces el reset level, que es una de las propiedades de las tortugas, de los agentes, es el umbral, y la ventana es -1. Y si no, si estamos en el advance, el reset level es 0 y la ventana es el umbral +1. El tamaño de estos agentes es 2 y se utiliza este método auxiliar que se llama recolor, que lo que va a hacer es pintar de amarillo las que están prendidas y pintar de gris oscuro las que están apagadas, o de plano no mostrarlas en la simulación, que es lo que dice aquí, ¿no? El método Go, ¿qué es lo que hace? Le pide a las tortugas, ¿no? Aquí NetLogo se maneja como con puntos de vista, y puedes, o contextos, ¿no? Entonces puedes dar órdenes en contextos de tortuga, de parche o de observador, y el Go casi siempre está en contexto de observador. Entonces hay que pedirle a las tortugas que hagan algo, ¿no? En este caso van a utilizar dos métodos auxiliares, que es move y increment clock. Y luego se da esta condición para recolorear, ¿no? Si el reloj sobrepasa la ventana y también sobrepasa el umbral, entonces observan, ¿no? O sea, si ya no pueden corregir, tienen que verificar si hay alguien prendido. En otro caso, pues continúan prendidos. Ahora, el moverse, es lo que les decía, es un caminante aleatorio, ¿no? Da una vuelta con un ángulo aleatorio a la derecha. Y se distribuye como esto, un flotante alrededor de 90, menos otro flotante alrededor de 90, y tenemos algún tipo de ángulo, y luego da un paso, ¿no? Entonces es un caminante aleatorio. Y increment clock es si tu reloj interno, a tu reloj interno con cada paso le vas a sumar 1. Y si ya completaste todo tu ciclo, entonces tu reloj regresa a 0. Y look, que es la parte en la que las tortugas van a percibir la información local, lo que hace es que en un radio, ¿no? Cuenta las tortugas en un radio de tamaño 1 con color amarillo, y si esas son mayores o iguales que flash es tu reset, entonces el reloj va a tener ahora el valor de la variable reset level.
que es una variable interna. Y ya. Entonces, si le picamos Setup, nos muestra un montón de libélulas amarillas. Pero si le decimos que nos enseñe las que están apagadas, ahí están, ¿no? Hay muchas amarillas, pero también hay muchas apagadas. Aquí vamos a ver una gráfica de la cantidad de libélulas prendidas contra el tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver una gráfica que son puros piquitos y vamos a ver cómo empieza a sincronizarse y cómo se ve en la gráfica. Entonces aquí tenemos la duración del flashazo, es 1, los flashes to reset, ¿no? Es decir, cuántos necesitas ver para cambiar tu ritmo, basta con 1, y el ciclo de cada libélula es 5. La estrategia es retrasar y vamos a ver qué pasa. Entonces aquí está corriendo en cada tick, ¿no? Nos está enseñando cada tick, pero si le ponemos actualizar la vista continuamente, entonces no vemos todos los ticks, vemos cada 5 o así, que es un truco que utiliza Sayama en sus programitas para no ralentizar la visualización, ¿no? También podemos pedirle que muestre la dinámica un poco más rápido con este deslizador de hasta arriba, y aquí empezamos a ver, ¿no? Van aumentando la cantidad de individuos encendidos, pero también va disminuyendo la amplitud de esta onda picuda, ¿no? Fíjense cómo hay momentos donde muchos se sincronizan, ¿no? Son absorciones, y luego regresan, una absorción, regresan, ¿no? Y vamos viendo cómo ya hay muchos prendidos, hay unos por acá en contrafase, pero hay pocos que dejan de prender, ¿no? En esta parte de aquí tenemos la máxima sincronización y se alcanza después de 300 y fracción de pasos, ¿no? Aquí estamos obteniendo una mejor sincronización, ahí ya están todos apagados, todos prendidos, ¿no? Después de más o menos 500 pasos. Sincronización completa. Ok. Ese es con el retraso. ¿Qué pasa con el avance? No le cambié nada más. Lo voy a dejar todo igual, pero cambia la estrategia. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Igualmente, pues está más rápido y está actualizado continuamente. Y vemos que en realidad en los primeros 100, de hecho en los primeros 100, dentro de estos primeros 100 pasos, por acá hay un momento en que hay menos bichos prendidos, ¿no? Y no vemos una transición hacia el comportamiento sincronizado, pues tan sorprendente como en la anterior, ¿no? De hecho, cada vez hay menos prendidos, ¿no? Ya estamos en los 400 pasos y seguimos con un comportamiento de ese estilo, ¿no? ¿No? Entonces son diferentes formas de sincronizar el mismo sistema. Ahora, ¿qué es lo que está oscilando aquí, no? Porque no, imagínense a alguien dando una plática con este modelo, explicando los métodos computacionales, y por ahí el amarguetas de hasta atrás y
si estos corresponden con el modelo de Strogatz, ¿qué es lo que está oscilando? ¿No? Pues las lucecitas, ¿no? Son un oscilador. A veces están prendidos, a veces están apagados. Pero acá tenemos una mejor representación en esta gráfica, porque lo que nos dice es, ¿quieres saber cuándo están sincronizados? Pues todos los agentes responden al mismo tiempo al estímulo, ¿no? Sincronizan su reloj. Y aquí no, aquí tenemos muy pocos sincronizados, son estas comportamientos en grupo, que no necesariamente son todos, ¿no? Si modificamos estas, por ejemplo, que la longitud del flash sea 5 y el ciclo sean 16, con esta misma estrategia de avance, iniciamos con un montón y vean cómo van disminuyendo los que se prendan al mismo tiempo. Y la forma en la que medio se sincronizan es más, no es tan abrupta como en el otro caso, ¿no? Y tenemos al final esta onda que no se ve tan sinusoidal en el promedio, y que es otro tipo de comportamiento, ¿no? Si le dejamos esos parámetros, pero volvemos al retraso, fíjense en este comportamiento que es mucho más regular. Entonces, el mecanismo que proponían Strogatz y Mirolo, que era dar un salto, dar un avance del ritmo que trae el bicho, es menos eficiente en este modelo, es menos efectivo en este modelo. Aquí incluso con estos parámetros que son menos rápidos, tenemos este comportamiento, ¿no? Aquí hay una sincronización más o menos grande, pero que dura más tiempo. ¿Por qué? Porque el ciclo es bastante más largo. La transición es menos abrupta, y aquí ya estamos en 500 pasos y todavía estamos lejos de esos saltos grandes de sincronización, ¿no? Pero si se fijan, esencialmente es la misma forma de la onda, ¿no? Aunque no lleguemos a la sincronización completa. Aquí hay que jugar con los parámetros y pues determinar los umbrales, cuando se da la sincronización y cuando no. Y aquí ya empieza a haber un poco más ese comportamiento. Cada vez se ven más cercanas los flashes, ¿no? Y ver también cuál es la relación respecto al tamaño de la población, ¿no? Ok. Entonces, échenle un ojo al programita, jueguen con él y continuamos con otro ejemplo de sincronización en agentes la siguiente sesión. Y pues nada, nos vemos en la siguiente sesión. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.